Buenas tardes, queridos amigos. Hoy es viernes y como todos los viernes tratamos de presentarles algo distinto a la agenda política tradicional de la semana, sin que nos desvinculemos en esta coyuntura de la situación del país, pero desde otras ópticas, desde otras visiones, desde otras áreas del conocimiento y de la reflexión política y social. Por eso hemos invitado hoy a la profesora Mireya Lozada. Ella es psicóloga social, egresada de la Universidad Central de Venezuela, doctora en psicología de la Universidad de Toulouse en Francia. Además es integrante del movimiento Aquí Cabemos Todos, de la red de apoyo psicológico de esta agrupación Aquí Cabemos Todos. Con ella, bueno, esperamos tener una interesante conversación sobre este conflicto visto desde la perspectiva de la psicología social. Bienvenida, profesora Mireya Lozada, profesora docente de nuestra querida Universidad Central de Venezuela. Bienvenida. Gracias por esta invitación. Bueno, me gustaría, desde la perspectiva de la psicología social, ¿cómo ubicamos el conflicto que tenemos en Venezuela? Estamos enfrentando una conflictividad sociopolítica que tiene ya larga data, casi 20 años, al menos en este periodo, en estos últimos años, y una agudización de esa conflictividad y de la violencia. Y también estamos enfrentando una crisis general, una crisis ética, una conmoción social, diríamos nosotros, desde la perspectiva de la psicología social. Es una crisis estructural que nos está sacudiendo todos los cimientos, tanto personales, grupales, colectivos, institucionales, que nos está, creo que nos está interpelando sobre lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer como ciudadanos. Y cómo hemos ido en un proceso de desconocimiento del otro y de intolerancia y de confrontación, que hemos llamado desde nuestra perspectiva la polarización social y política, como ella ha ido dividiendo la sociedad en chavistas, antichavistas, opositores, gobierno, izquierda, derecha, y esas divisiones, fragmentaciones, polarización genera odio, genera violencia, porque excluye al otro que piensa distinto, al que se considera enemigo. ¿Qué le dice usted a quien seguramente, escuchando a la profesora Mireya Lozada, pueda reflexionar y decir, bueno, eso lo sienten ellos, yo me siento odiado, me siento excluido, me siento menospreciado, me siento amenazado, me siento atropellado? Justamente el tema, nosotros hablamos de la imagen en espejo, porque el desprecio es mutuo. La polarización lo que genera es un desprecio mutuo y el no reconocimiento del otro. Esa intolerancia se expresa en todos los planos y cada quien se siente excluido o se siente no escuchado. Por supuesto que hay también diferencias en esa exclusión, porque hay diferencias de otro orden, digo, desde el punto de vista de lo que son los derechos ciudadanos, de lo que son los derechos irrespetados, de la violencia que se ejerce creo que y algunos autores hablan de una inclusión excluyente. Se incluyen unos grupos de personas y se excluyen otros a costa del otro. Entonces, ya basta. Esas divisiones, esa fragmentación y ese odio, ese resentimiento y ese malestar social tiene que cambiar y tiene que, no es unos Claro, u otros. eso no se decreta. Es muy difícil, es un proceso muy complicado. Así porque es. Además, el otro elemento es que hay quienes dicen que ya en Venezuela no existe polarización, sino que existe una mayoría de venezolanos descontentos contra el gobierno, que es minoría, y entonces no se puede hablar de polarización desde esa óptica. ¿Para que exista polarización debe ser dos mitades iguales o no necesariamente? No, la polarización es la división de la sociedad. Eso no necesariamente se refiere a mayorías y minorías. La noción de mayorías y minorías se refiere a la representatividad electoral, y las mayorías y minorías tienen el mismo derecho, tienen derechos, por supuesto, en el plano electoral tienen un resultado electoral y que debe asumirse y respetarse. Pero la polarización... El perder una elección no quiere decir perder sus derechos. Así es, importante aclararlo. Exactamente. Y minorías y mayorías tienen
representatividad Lo que pasa es que en un modelo democrático. También hay quienes plantean que si pierden el poder, por ejemplo, muchos voceros del gobierno no los escucha, perder el poder significa pérdida de derechos y eso no necesariamente debería ser así. No, justamente. Una derrota electoral no tendría por qué ser una tragedia para nadie. Para nadie. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que hemos de alguna manera naturalizado formas de exclusión y de violación de los derechos que están establecidos en la Constitución y entonces diferentes sectores o pequeños grupos o minorías o por diferentes razones son excluidos, ¿no? Y son violados los derechos incluso de participación electoral, al sufragio, etcétera. Entonces, en ese sentido es justo lo que tenemos que reparar, que volver y recuperar lo que está establecido como derecho en la Constitución y el respeto a esos derechos. ¿Usted está consciente que en un momento, de que en un momento como el que vive Venezuela, es muy difícil hablar de ese tema? Es un tema para el cual mucha gente está negada. Así es. Por la rabia, por el odio, por el dolor, por el luto, por el miedo, por tantos factores que están ahí presentes. Sí, justamente. Por emociones muy, muy complicadas de entender y de resolver, ¿no? Sí. También es difícil y yo que he estado trabajando en este tema de la polarización hace bastantes años, ha sido difícil porque por supuesto la división de la sociedad tiende a satanizar al otro que no necesariamente comparte contigo la misma visión. Entonces siempre se te acusa. De hecho, bueno, unos y otros se acusan y además incluso a un grupo llamado Nini, que no es Nini, o sea que no es que tiene posición, tiene otras posiciones. En todo caso, en esa pluralidad de posiciones se excluyen las que no son blanco o negro. Y en ese sentido siempre aparece la confrontación. Pero me preguntabas en relación a la dificultad. La dificultad en este momento es aún mayor. Y es aún mayor, ¿por qué? Porque se ha planteado, y claro, a este nivel en el que han pasado tantos años de conflictividad y de violencia sociopolítica, que ya hay un agotamiento social, ya hay también, además, como no se consigue cauce ni salida pacífica, electoral y democrática de este conflicto, entonces el hartazgo de la gente, ya está la gente harta, está cansada, y no solamente los de los que se reconocen, entre comillas, como sectores opositores, que son múltiples, diversos, etcétera, sino también todos los sectores que son cercanos al proceso y los que no necesariamente se reconocen en dos grupos que son bastante estereotipadas esas denominaciones, sino todo el mundo está cansado, está molesto, está necesitando que se resuelvan sus necesidades fundamentales de alimentación, de medicina, de seguridad, de empleo, etcétera. Y además de los derechos políticos que están siendo violentados. En ese sentido, te digo que así está siendo difícil es porque se ha planteado como una batalla final en el que existe la fantasía de que vamos a eliminar definitivamente al otro. Eso no es posible, no es posible. En esta sociedad cabemos todos y cabemos todos con esa pluralidad y esa diferencia sociopolítica. Hay temas complicados que me gustaría abordar también en la segunda parte del programa porque tenemos que hacer la pausa. Uno de ellos es el perdón. Mucha gente dice que no se debe perdonar a quien ha atropellado, a quien ha violado las leyes, a quien ha violado derechos humanos, a quien ha generado violencia, al que ha asesinado. Pero el tema del perdón... Bueno, seguimos conversando con la profesora Mireya Lozada. Quiero hacer una aclaratoria. Ella pertenece al movimiento Aquí Cabemos Todos, pero pertenece también a la red de apoyo psicológico que no tiene nada que ver con Aquí Cabemos Todos. Son dos cosas distintas. Por eso sí. Es bueno hacer Aquí dice Antonio Luis Arocha, fíjese, profesora. Dile a la psicóloga que se concentre a hablar de psicología y no de política. ¿Es posible abordar la psicología social sin involucrar la política en este tema? De hecho, hay una subdisciplina de la psicología que se llama psicología política, que se trata de ver cómo la gente, los ciudadanos viven y sufren la política, ¿no? Y es ver, por ejemplo, todos los procesos que involucran al ciudadano y lo que es el impacto de esa dimensión de la vida social, que es la política, que no la podemos negar. Y de hecho, si hay algo que está afectando en este momento la psicología colectiva y afectando nuestras emociones, nuestro comportamiento, es la política y la conflictividad sociopolítica. Entonces nos ha tocado lidiar con eso en los espacios más
más personales, desde los espacios más personales, porque las familias están fracturadas o porque afecta la situación política y las dificultades y los problemas socioeconómicos a la familia, pero también en las escuelas, en las comunidades y bueno, a nivel macrosocial a la sociedad en general. Entonces sí, ese vínculo entre la política y el impacto que tiene la política en la vida de la gente es lo que llamamos psicología política y es un área es donde me formé, bueno, es un área en la que me formé claro. yo profesionalmente. Profesora, tampoco usted usa no usa ninguna red social. No uso. Entonces aquí nos aclaran que el usuario @MireyaLozada80, piso 80, no es la profesora Mireya Lozada. No, ella no usa soy. cuenta de Twitter. No. ¿Y eso por qué? En estos días es un poco complicado no usar redes, ¿no? No, creo que, no sé si es parte de un vicio del trabajo tan íntimo que uno realiza a nivel del plano psicológico y de los espacios en los que uno se mueve, que son, bueno, de intercambio más directo, aunque hemos estado y hemos hecho trabajo en el caso de la red de apoyo psicológico, brindamos atención a grupos, a personas, a comunidades, pero no lo he hecho. Lo que hago es, claro, escribo artículos como esto que tienes, materiales, entrevistas, atiendo, pero no estoy en las redes y mucha gente me ha dicho, bueno, la necesidad la ha dicho y lo veo, yo reconozco esa necesidad, pero no lo he decidido hacer. Profesora, las emociones, era un tema que estábamos hablando de eso, ¿no? El miedo, la rabia, el odio, en fin, la depresión, el dolor, el luto, la impotencia, la incertidumbre. El desasosiego. Ajá. Eso afecta individualmente a las personas, pero también nos puede afectar como colectivo social. Totalmente. ¿Cómo se trabajan esos casos cuando estamos hablando de una sociedad? Porque a lo mejor un individuo con una terapia, pero en una sociedad, ¿cómo se hace una terapia de grupo en un país de 30 millones de habitantes, por ejemplo? No, creo que hay como formas de agrupación, de trabajo colectivo, de acciones en redes, de apoyo en redes. Eso es fundamental en este tiempo sobre todo, porque si no tú te tiendes a replegar por el miedo, por la rabia o sales entonces en un nivel de crispación y de malestar muy profundo que te hace daño a ti y al otro. Entonces se trata y eso es parte de lo que recomendamos a los grupos y en la red de apoyo psicológico, podemos después dejar el link para que la gente busque allí cantidad de materiales que hemos producido para cómo conducirse, sobre todo en un momento de crispación como el actual, en un momento de escalada del conflicto y de violencia como el actual. Pero también se requiere buscar ayuda cuando la situación excede los mecanismos de control, de autocontrol y que no puedes contenerlo necesariamente en los espacios familiares o espacios laborales, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces se busca ayuda o se busca alguna persona que facilite, mediadores, personas que puedan de alguna manera, tender puentes. En el caso de las familias que están fragmentadas, por ejemplo, que hay, miembros de unos y otros de otras posiciones, o como en los conflictos, hay a veces algunas personas en las familias o en los espacios laborales, etcétera, que tienden a mediar y facilitar esos encuentros. También pasa por una revisión fundamental de lo que estamos haciendo, una necesidad de autocrítica. Yo creo que ese es nuestro desafío mayor como sociedad. El resentimiento, profesora, me gustaría hablar un poco del resentimiento, que es otro ingrediente que está allí presente. El resentimiento es una problemática que va generando... Ojo, una cosa, perdón, es decir que una persona tiene resentimiento, otra cosa es decirle que es un resentido, o sea, son dos cosas distintas. Claro, pero el resentimiento es un sentimiento, que genera luego una actitud que tiene que ver con un malestar producto de una exclusión, de una situación que no ha sido resuelta, que ha sido en el que tú no has podido elaborar ese malestar. Ese malestar puede ser una exclusión a nivel de tu familia o a nivel social. Y hay exclusiones, y tú preguntabas, ¿cómo hacemos con el malestar social o con los duelos sociales y con toda esta desesperanza o toda esta malestar e indignación o impotencia, etcétera? Es que hay unos niveles de exclusión
que se están dando o en el que tú te sientes que no estás siendo reconocido y eso te va generando, por supuesto, malestar. Y si esa exclusión se prolonga durante mucho tiempo, ella tiene consecuencias, tiene, por supuesto, consecuencias de malestar, de indignación, de búsqueda y reclamo de que, bueno, yo estoy aquí y también soy parte de esto, no es solamente un sector u otro, es que todos, y en el caso de Venezuela somos todos los que tenemos el derecho y ese derecho nos incluye a todos. No se pueden establecer derechos diferenciales, para unos sí y para otros no. Y justamente a propósito del resentimiento es no seguir reproduciendo exclusiones que luego van a generar ese resentimiento, porque finalmente tiene costos, y se ha alertado en relación a eso, a las consecuencias de excluir o de pisotear los derechos, o violentar los derechos ciudadanos, porque tienen consecuencias efectivamente, y no todos los que expresan un reclamo de derecho es resentimiento, no, es un derecho ciudadano. Profesora, tenemos que hacer la pausa. De acuerdo. Hay personas que seguramente usted conoce, yo conozco, todos conocemos personas, por ejemplo, que no toleran al otro, que no toleran una opinión distinta a la suya, que no pueden ver, por ejemplo, a Vladimir a la una porque les genera animadversión, o no pueden ver un programa de BTV porque les genera animadversión, no son capaces de tolerar 5 minutos escuchando una opinión de alguien que les genere algún tipo de malestar o de incomodidad, o de rabia incluso. Bueno, continuamos conversando con la profesora Mireya Lozada, psicóloga social. Profesora, le dejaba un tema pendiente que no abordamos en la parte anterior, y es el del perdón. ¿Cuán difícil es perdonar cuando están de por medio todas estas emociones, dolor, rabia, miedo, etcétera, resentimiento, cualquiera de ellas, y del bando que sea? Así es. Se trata de reparar el daño, sanar las heridas. Y es verdad que nada puede reemplazar el dolor causado por la muerte o la pérdida de un familiar y la violencia que sientes que ha tenido efecto sobre ti y sobre tu familia o sobre la sociedad. Pero tenemos que enfrentar las consecuencias de esa violencia y de ese conflicto que generó esos duelos y que generó ese dolor. Y eso lo llamamos un proceso de reparación social, por lo que han pasado distintas sociedades que incluso han enfrentado situaciones de conflictividad más fuertes que las nuestras y con pérdidas muy numerosas en número de muertos, heridos, destrucción de infraestructura, de la sociedad, de las instituciones, etcétera. Pero esos procesos es necesario emprenderlos y eso es parte de lo que nos toca en adelante. Tenemos que hacernos cargo de esos duelos en procesos de justicia, de perdón, efectivamente, y el perdón no significa impunidad. Habrá que adelantarse procesos de esa naturaleza, los procesos de justicia y de reconciliación, de reunificación, de convivencia, propiciar programas. Si uno ve la experiencia de Sudáfrica, por ejemplo, había incluso autobuses que recorrían las ciudades y iban trabajando en la comisión de reconciliación y en las comisiones estas que se ocupan de los temas de reparación social, de la reconstrucción del tejido social, para empezar a tender puentes, ir sanando esas heridas y generar algunos espacios de encuentro comunes para poder conseguirnos con el otro al que hemos despreciado durante tanto tiempo y al que hemos negado. Y eso es posible, claro que es posible. La pregunta que siempre nos hacen es, pero ¿sobre qué? ¿En base a qué puntos podemos conseguirnos? ¿Qué aspectos pueden ser consensuales? Después de tanto daño es posible entendernos en algo. Eso, pero sobre todo, ¿qué tengo en común con el otro? Porque justamente la polarización, la fragmentación y esa confrontación lo que hace es separar los grupos y pareciera que no hay nada en común, pero sí, claro que hay en común. Bueno, a veces es la familia. Somos vecinos del mismo edificio.
somos de la misma ciudad, somos del mismo país. Exacto, hay un espacio de convivencia y de comunidad que tenemos que recuperar. Eso es por supuesto central, pero también hay búsquedas y necesidades que hay que satisfacer. Es la necesidad educativa, de seguridad, es recuperar, en este caso, por ejemplo, en Venezuela, uno se podría plantear cuál es el mínimo consenso, uno de los mínimos consensos en el que podríamos estar todos de acuerdo. Bueno, tenemos que recuperar los derechos de alimentación, de vivienda, de salud, de educación, pero, por ejemplo, el de seguridad. Tenemos que recuperar la posibilidad de convivencia a partir de un proyecto común. ¿Y cuál es ese proyecto? Es la Constitución. ¿Y cuál es el proyecto? Venezuela. Venezuela que somos todos y no esa cantidad de pedacitos y de separaciones en los que estamos en este momento atrapados. Y entonces hay posibilidades en espacios comunitarios, en espacios en el interior, en cada una de las regiones, porque además son problemas comunes. ¿Cuál es el problema común de una comunidad? ¿Cuál es la situación que tenemos que resolverlos conjuntamente? Porque de esto no vamos a salir si seguimos divididos, si seguimos polarizados, si seguimos enfrentados. Es todos unidos en función y un norte común. Y el norte común es Venezuela, es eso lo que tenemos que recuperar, es ella la que tenemos que trabajar en conjunto y en comunidad. Desde la pluralidad y la diferencia. Por supuesto, habíamos dejado un mensaje pendiente por acá en el Twitter, ¿no? Si lo podemos leer. Ok, aquí está Rosina Contín, dice, si la situación actual no cambia, ¿hacia dónde vamos? Me preocupa el futuro de los niños de Venezuela. Buena pregunta. Porque cuando hacemos entrevistas en consulta o en las comunidades o hacemos algún tipo de taller, etcétera, esa es una de las inquietudes más planteadas, no solo para los niños, sino para los jóvenes. Para los jóvenes. Los jóvenes están enfrentando, y si vemos buena parte de las marchas y de las expresiones de malestar que se están dando y la demanda que están formulando los jóvenes en este momento de agudización del conflicto y de protesta social, es justamente el reclamo está en cuerpo y en voz de los jóvenes, mucho. Por supuesto, también hay ancianos, hay de todos los sectores sociales, pero hay una gran presencia de los jóvenes. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú no se te reconocen los derechos, pero tampoco tienes la dificultad, no se está dando respuesta institucional a la demanda que los jóvenes y que plantean, no solo los jóvenes, sino que si el futuro del país está comprometido, no es solamente un decir, que la gente dice el futuro es el de los jóvenes, sino que ese futuro, de hecho hay una cantidad de personas, de jóvenes que han salido del país porque las condiciones y los derechos laborales, educativos, políticos están siendo restringidos. Entonces, en ese sentido, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen esos jóvenes que están buscando cauce, buscando salida y ser reconocidos y poder aportar a la sociedad? Pero fíjese, profesora, que hay jóvenes, los jóvenes son protagonistas de todas estas protestas, y unos están en la Guardia Nacional o en la Policía Nacional Bolivariana y otros están en el lado opuesto. Unos están con los escudos formales de la policía y otros están con la cara tapada, con máscaras, con nuevos escudos que han creado, en fin. Justo, ¿qué pasa en la mente de estos muchachos desde el punto de vista? Porque ambos tendrán un uniforme, pero muchos de ellos son jóvenes niños, claro, porque jóvenes, es que cuando hablamos de jóvenes, años, no niños, claro, sí jóvenes. Los jóvenes son de todas las tendencias políticas. Hay un grupo de jóvenes que están, en la calle en este momento manifestando, reclamando derechos, por ejemplo, al sufragio, derecho a elecciones, etcétera, pero también hay otros jóvenes. Pero cuando señalas lo de los escudos, eso es, yo creo, uno de los símbolos más claros del nivel de degradación ética al cual hemos llegado y al nivel de confrontación y además la imposibilidad de comunicarse con el otro. Están esos jóvenes que son policías y que están ejerciendo su labor, que muchas veces responde a una demanda que exige control excesivo, represión,
con unos escudos, pero también están los jóvenes con otros escudos, los jóvenes que responden a esa represión o a ese control, a esa contención que muchas veces es excesiva y que justamente es violenta. Entonces, que nos estamos relacionando a través de esos escudos es muy grave que esos jóvenes estén confrontados en los espacios públicos que entonces se han convertido en espacios de confrontación y de batalla, cuando los espacios públicos es para justamente trabajar en conjunto y es el bien común. Es muy grave que eso esté ocurriendo y eso nos está reflejando lo que la sociedad está demandando. Quitarse esos escudos y trabajar en conjunto y defendiendo los derechos humanos, la democracia y la paz. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso retomamos otra pregunta de otro negro anterior, que es el de las personas que no pueden soportar escuchar a un líder político que le genera animadversión, sea del lado que sea. Y hay un tema aquí que también quiero abordar, lo que es el del lenguaje. ¿Cómo se llaman, cómo los chavistas llaman a los opositores, cómo los opositores llaman a los chavistas y cómo ambos llaman a los ninis? Vamos a hacer la pausa. Ya venimos. Usted está viendo Vladimir a la Una. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con la profesora Mireya Lozada. Me encantaría tener 3 horas para tantas preguntas que hay, tantos comentarios. Sí, se nos van quedando muchas cosas, pero hay un punto que se nos quedó en el tintero, que es el de lo que yo le comentaba, personas que no aceptan una discusión con el otro, que no pueden discutir con la familia, con el hermano, con el vecino, porque se engrinchan, como se dice popularmente, o que no pueden ver a un personaje en la televisión porque les molesta Vladimir a la Una o les molesta, qué sé yo, alguien de zurda conducta, por decir 2 ejemplos, ¿verdad? O un dirigente político del gobierno, Diosdado Cabello o Capriles. Ven a esa persona y no toleran escuchar 2, 3 minutos. Toda esa descripción corresponde a un proceso que hemos llamado polarización. Es ese desprecio es el que defiendo mi postura y no acepto la postura del otro y no la reconozco. Pero también tiene que ver, y esa polarización pasa por que veo solo blanco y negro, nosotros decimos que es como si nos ponemos unas gringolas, y en esas gringolas solo caben 2 posturas, la mía y la equivocada, como diría. Exactamente. Yo y el otro que lo veo como enemigo. Es muy grave porque está reduciéndote toda la mirada, que es enorme, que es plural, de posiciones políticas, por ejemplo, de diferencias. que se dice mucho ahora, ¿está del lado correcto de la historia o no está del lado correcto? Como dice alguna gente, ¿no? No, es justamente esas partes de los lenguajes, todos tenemos que estar muy alertas en relación al tipo de lenguaje que usamos porque son lenguajes que privilegian una visión sobre otra o una verdad, no hay una verdad, hay muchas verdades, los muchas que son realidades, enchufados, los que son antipatriotas, por ejemplo. Exactamente, pero aquí, son descalificaciones, claro, son desconocimiento, es también violencia verbal. Entonces, cuando nosotros no soportamos un personaje o un programa o unos contenidos, también tienen que ver con la extensión de esa violencia verbal a nivel de los medios o sobre y ¿eso también hay que trabajarlo o aceptarlo? en el caso de los líderes políticos, creo que eso ha sido un manejo irresponsable de esas calificativos, de esa descalificación. Ahora, profesora, ¿eso se tiene que trabajar? ¿No se debe trabajar? ¿Se debe aceptar y que las personas vivan con eso? No, justamente hay que trabajar para eliminarlo. Por eso hablamos de despolarización. Aquí tengo, profesora, estamos mostrando imagen de una parte de su trabajo que se llama Despolarización y Procesos de Reparación Social, términos utilizados por líderes y adeptos de cada grupo para calificar a sus oponentes. Y aquí vemos, por ejemplo, en el lado de los chavistas, de la dirigencia chavista, bueno, le dicen al opositor, le dicen conspiradores, cúpulas podridas, escorias burguesas, escuacas, escuálidos, fascistas, golpistas, ignorantes. En el caso del opositor o de los líderes opositores que califican al chavista de boliburgués, chavestia, chaburro, chusma, golpista, también le dicen enchufado, hordas, loro rojito, etcétera, 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 ¿no? El lenguaje es otro elemento, otro ingrediente de esta complicada sopa que tenemos en Venezuela. Así es.
Estas denominaciones han ido variando y por supuesto que han ido tomando formas cada vez más virulentas en función de las coyunturas, en momentos profesora, focas que le dicen unos a otros, por ejemplo, otros le dicen, tienen otros calificativos, y por ejemplo a mí muchas veces me dicen que soy guabina, que soy guabinoso. Yo digo, bueno, entre los bagres y los tiburones tiene que haber guabina. Y los guabinosos son los que no están con uno u otro sector, por ejemplo, ¿no? Que le dicen atencionistas, acomodaticios, etcétera, etcétera. Y ambos coinciden en calificar al otro así, al tercero, al que no está con los bloques, ¿no? Justamente la polarización consiste en eso, en la descalificación del otro y en el desprecio del otro a través de calificativos, pero también en un comportamiento de exclusión, de negación de la pluralidad y de la diferencia, pero también hemos estado, estas denominaciones hacen referencia a condiciones de clase, de condición partidista, etcétera, incluso sexistas, machistas, hay mucho, son estereotipos que se usan, y justamente contra eso es que tenemos que luchar. No es posible construir una sociedad inclusiva, en paz y en democracia, manteniendo una separación, esas dualidades y esas dicotomías y esas divisiones. No es posible, porque lo que estamos es finalmente despreciándonos unos a otros. El tema está cuando se acaban estos calificativos, viene la violencia, cuando ya nos dijimos todo. No, pero es que esto es violencia. Ese lenguaje es ya violencia, va tomando forma en violencia explícita, pero también ¿qué es lo que ocurre? Que hay no solamente desde los calificativos, sino que vas excluyendo en lo concreto, en las acciones políticas, en las decisiones que vas tomando, vas excluyendo a un sector. U otro, y en esa medida estamos entonces marcando más separación y más espacios de diferencia entre unos y otros. Quiero leer algunos mensajes, pero además comentar que por aquí hay un término que utilizan mucho, ese de chavista de closet, dentro de las personas que lo llaman ninis, ¿no? Y eso me recuerda a un programa que yo escucho, la gente de Calmapueblo, los chamos de Calmapueblo, que lo dicen todos, tienen hasta una sección para burlarse, para echar broma con eso, ¿no? Y aparte de este tema también está el del escrache, el bullying, pues. Por ejemplo, una persona que es funcionaria del gobierno, o parece funcionaria del gobierno, o fue funcionaria del gobierno, o es familiar, y recibe hostigamiento de algún colectivo de personas. Eso está también presente, ¿no? Claro, pero también estuvo presente lo contrario. Si recuerdas, en aquel tiempo del 2002, 2004, sacaban listas completas de las personas de la lista Tascón. O sea que eso es una forma también de bullying, de scratch, y además habían afiches, hubo afiches colocados en algunos espacios públicos también, exponiendo a la gente las direcciones de las personas. Que eso lo hacen unos y otros. Mucho, sí, justamente unos y otros. Es un nivel de deshumanización. Hemos legitimado esas formas de violencia, pero además lo hemos legitimado desde altísimas esferas públicas, porque no es posible que permitamos que esas maneras de dirigirnos al otro entre los ciudadanos, y sobre todo si son figuras y responsables de instituciones públicas, que sean utilizadas en espacios abiertos, en televisión, en radio, no es la polarización, y esta forma de separación, de fragmentación social, es un mecanismo de control social y político, y contra eso tenemos que luchar. Hay comentarios por aquí, profesora. Excelente programa, dice Francia Nava, el de hoy. Ya verás que será el único camino de los venezolanos, reconciliación y perdón. Ángel Custodio dice, los venezolanos somos buenos y dados al perdón. Cuando se hablan de no perdonar, es que no haya impunidad a favor de corruptos represores. Otros comentarios. ¿Qué padecimiento tiene la oposición cuando, por ejemplo, dicen que a Pernalete lo mató una bomba, lacrimógena y no otra arma? Dicen, por ejemplo. Bueno, eso es una versión, una interpretación, amigo Silvio. Antonio Luis Arocha pregunta, ¿cómo se cura una patología colectiva? Son procesos también de reparación colectivos, duelos colectivos que tenemos que hacernos cargo, y para eso entonces están los procesos de justicia, de reparación simbólica. De hecho, en sociedades en conflicto donde hubo, incluso confrontaciones armadas, guerras, etcétera, ha sido necesario incluso reconocer espacios físicos, plazas, lugares en el que todos se reconozcan, porque es una forma de recordar lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir. En ese sentido hay reparaciones de orden simbólico, reparaciones judiciales, por supuesto, reparaciones económicas en el caso de las víctimas y sus familiares, formas de inclusión. Tenemos que hacer la pausa. Juan Bacalao dice por aquí, Vladimir, de los dos lados ha habido víctimas y heridos, y tú solo hablas del lado opositor. Bueno, usted tiene razón, pero...
Bueno, decía por aquí Juan Bacalao, Vladimir, de los dos lados ha habido víctimas y heridos y tú solo hablas del lado opositor. Pero por aquí dice Luis Echeverría, la situación económica creada por el gobierno ha causado un daño psicológico irreparable al pueblo venezolano. ¿Quién responde? Edward Navarro dice, buenas tardes, saludos, doctora. ¿Cómo debería una familia pobre convivir en esta sociedad de división, delincuencia y hambre? Pedro Ramos, el asunto no es reconocimiento, es que un grupito está destrozando esta hermosa nación nuestra y se aferran al poder. SRRT, el fanatismo es un elemento destructivo que aumenta la polarización. Bolívar Divisa dice, la psicología social es difícil separarla de la psicología política, las dos van de la mano. Así es. Si no vemos la otredad como parte nuestra, las heridas nunca sanarán, dice Ramón Meneses. Oye, qué tema tan interesante. Bueno. Ajá. Pregunta Juan Bacalao, una pregunta para la psicóloga, ¿cómo se hace para sanar a un país que está lleno de odio? Porque el odio viene de los dos lados. Bueno, ahí estamos de acuerdo, es un tema que está allí presente, ¿no? El perdón es necesario para la espiritualidad, la impunidad es muy riesgosa para el futuro de la República, dice Alfredo Sánchez. Una cosa es perdón, otra cosa es impunidad. Así es. Ajá. Actualmente los consultorios de psicólogos y psiquiatras están full, profesora, explique por qué. Bueno, son muchos temas, pero... Sí, sí. Bueno, todos los temas están reflejando bueno, el malestar, el sufrimiento social y la necesidad de atender ese sufrimiento. Claro que es posible, nos tomará algún tiempo, pero claro que es posible. Con respecto al tema de las víctimas, toda Venezuela está siendo víctima de este conflicto no solo de la conflictividad de la violencia de todo tipo, es una violencia verbal, es una violencia estructural, es una violencia institucional. Toda la población venezolana es víctima de las diferentes formas de violencia, de exclusión y de esa división que se ha generado en la sociedad. Y las víctimas en muertes, en heridos, en secuelas a nivel de la institucionalidad que también está debilitada, fragmentada, la violación de múltiples maneras a la Constitución de la República, todo eso da cuenta de ese daño. ¿Y qué es lo que...? Y había hay un señalamiento en relación a los sectores populares y a los sectores pobres. Efectivamente, si hay un sector que ha sido extremadamente, ha sufrido un impacto muy fuerte de este proceso y sobre todo de la crisis socioeconómica que está viviendo el país, ha sido en los sectores populares, porque ya ni siquiera le alcanza la pensión para comprar, ya ni siquiera puede comprar lo que podía comprar a partir de sus escasos recursos, pero tampoco puede resolver los problemas de salud de sus familiares, de las enfermedades que confrontan los niños, y uno ve esa cantidad de jóvenes lisiados en los semáforos, etcétera. Eso es producto de la violencia social, de la delincuencial. ¿Por qué? Por grados de impunidad extrema y de un dejar ser y permitir en la sociedad, pero también de no resolver los problemas estructurales de trabajo, de educación, etcétera. Rayham Saud, disculpe, Rayham Saud. Pregúntele a la mamá de Augusto Puga si es capaz de perdonar al asesino de su hijo. El problema, lo decíamos, el de las víctimas, nadie va a reparar y reemplazar el hijo muerto o el familiar desaparecido. Pero ese proceso hay que emprenderlo de todas maneras, es ineludible, y por supuesto que ese dolor está allí, pero es necesario justamente para evitar nuevas muertes, nuevas pérdidas de vida y sobre todo de jóvenes, que es lo que está ocurriendo. Tenemos que parar este proceso, pararlo, basta ya. Es necesario detener esta conflictividad y buscar unas salidas, y las salidas tienen que ser cambios estructurales, respeto a la Constitución, pero también otros mecanismos de negociación, de diálogo, de encuentro, con presencia de mediadores y de personas que nos ayuden en este proceso de fragmentación y de confrontación, que si seguimos como vamos va a seguir escalando y que tendrá más consecuencias, más muertos, más duelo y más desarraigo. Hugo Pesub dice, ¿por qué no censuran a Vladimir a la Una, donde sus invitados mienten descaradamente, instando más al odio por Globovisión? Dice este tuitero. Bueno, hay quienes creen que el camino es la censura, ¿no? Callar a aquella opinión que no le gusta. Esa es una manera de vivir la vida, ¿no? Pero hay otra que es el de aceptar que hay opiniones distintas y que pueden convivir con uno. Cada quien escoge su opción. Si a usted le gusta una sociedad monocorde, pues trabaje para eso. Yo creo en una sociedad donde se escuchen muchas voces.
Bueno, profesora, seguimos por aquí. Solo se puede perdonar a quien nos ha hecho daño. Perdonar y no dañar más es imprescindible para cerrar las barreras que nos dividen, dice Ítalo Violo. Otros comentarios. ¿Cómo se puede desde la perspectiva científica mantenerse imparcial desde la psicología? Euticho Quintero. No somos imparciales, no somos imparciales ni neutrales. Tenemos una posición y la posición, si bien se reconocen, o sea, procesos de orden, en este caso psicológico, y uno evalúa cuáles son las consecuencias de ese proceso, los síntomas, etcétera, se tiene postura y al menos yo la expongo claramente. Yo defiendo la democracia, defiendo la paz, la restitución del Estado de Derecho, el respeto a la Constitución, la pluralidad y la diferencia, el reconocimiento de todos los sectores sociales y políticos de este país y no blanco y negro, porque cada sector que también ha sido como ubicado oposición o gobierno, tiene además dentro de él cantidad de pluralidades y diferencias, entonces no es homogéneo esos dos grupos. Si yo le pidiera una sola palabra para dirigírsela a nuestra audiencia, ¿qué le diría? Una palabra que encierre planteamiento. Cabemos todos, aquí cabemos todos en paz y en democracia. Bueno, muchas gracias, profesora Mireya Lozada, por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Por acá. A ustedes, queridos amigos, les agradecemos el habernos sintonizado. Sigan con Brújula Internacional y nos vemos el lunes. Vladimir a la 1 por Globovisión. Seguro La Vitalicia, vital para